Hola mis niños y niñas de cuarto B, bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a estudiar los recursos naturales. Los recursos naturales son los elementos o materiales que están disponibles en la naturaleza, o sea, elementos y materiales que forman parte de la naturaleza y que los seres humanos utilizan y transforman para satisfacer sus necesidades. Vamos a tomar como ejemplo un árbol. Un árbol es un material, un elemento que está presente en la naturaleza. Y de allí salen diferentes elementos. Por ejemplo, de un árbol se obtienen frutos que sirven para satisfacer la necesidad de alimentarse, de comer. De un árbol se obtiene madera que satisface la necesidad de construir, por ejemplo, muebles, las puertas o construir una casa en general de madera. De este mismo árbol se obtiene el papel que nosotros usamos en nuestros cuadernos, también en las hojas que usamos para imprimir. De un árbol sale también de la savia de los árboles, de algunos árboles, se obtiene caucho para fabricar, por ejemplo, llantas. También de la madera del árbol se obtiene el carbón que usamos para asar, a veces para cocinar algo. Entonces vemos que este elemento, este material presente en la naturaleza nos sirve para satisfacer muchas necesidades. Por eso, a eso le llamamos los recursos naturales. Vamos a ver ahora cuál es la clasificación. Bueno, veamos entonces la clasificación de los recursos. Los recursos naturales se clasifican en recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables quiere decir que no se agotan, que no se terminan aunque se usen. Y los recursos no renovables quiere decir que si se usan y se usan, terminan por agotarse y no se regeneran más. Los recursos renovables, los que sí se pueden regenerar y seguir usando. Por ejemplo, el aire y el agua. El aire es un elemento que aunque nosotros lo usemos, por ejemplo, en los molinos, que tienen esas aspas, que son molinos de viento, que se usan para mover unas piedras, que a su vez, como su nombre lo indica, muelen algunos granos. Esos molinos de viento, por más que utilicen el viento, nunca el viento se va a terminar. Ese es un elemento o un recurso renovable. También así el agua. El agua nosotros la usamos para diferentes propósitos, para la agricultura, para el consumo humano, para tomar. Pero hay siempre la misma cantidad de agua en el planeta, porque el agua tiene un ciclo, ¿verdad? Tiene un ciclo vital. Entonces, también el sol es un ejemplo forma parte de los recursos renovables, porque la luz del sol cada día la encontramos igual. Es un elemento perenne, es un elemento que no se agota. Y por último, citamos a las plantas y a los animales, de los que también obtenemos diferentes recursos y son renovables, siempre y cuando se los use responsablemente. Porque poníamos el ejemplo hace un momento con un árbol. Nosotros podemos usar el árbol para sacar madera, para sacar el papel, para obtener sus propios frutos. Pero si cortamos los árboles para usarlos, pero nunca volvemos a sembrar, las plantas también se podrían terminar o los árboles se podrían terminar. Por eso necesitamos hacer un uso responsable de, en este caso, la madera, que es volviendo a sembrar, utilizando pero volviendo a sembrar. Asimismo con los animales que forman parte de los recursos renovables. Pasemos a los recursos no renovables, son los que sí se terminan, se agotan. El ejemplo principal es el petróleo. El petróleo sabemos que se obtiene de la tierra y de ahí sale la gasolina y muchas otras cosas, el material para el plástico, etc. Pero el petróleo hay una cierta cantidad en el planeta y que eso no se va a regenerar durante muchos miles de años.
o quizá millones de años. Entonces, el petróleo es algo que se termina, que se agota. También el gas natural y los minerales son recursos que no son renovables, que se agotan, que se terminan. Vamos entonces a hacer la actividad de este día.